Hola, buenas tardes. Soy Rosalía Chapresto y soy coordinadora de la pastoral del Colegio de Córdoba. Soy malagueña, aunque trabajo en Córdoba, y soy una enamorada de la pastoral. Por eso quería compartir con vosotros pues este rato, ¿no? Este rato hablando sobre la vocación, que para mí es un tema pues absolutamente imprescindible en todo crecimiento pastoral. Vamos a empezar viendo un poco qué nos dice la RAE sobre la vocación. Y nos dice que es la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Nos dice también que es una inclinación a un estado, a una profesión o a una carrera. Y una convocación, un llamamiento. Si nos vamos un poco a la parte más cristiana de nuestro ser cristiano, se nos dice que la vocación, tanto desde un punto de vista cristiano como no, es sobre todo un acontecimiento, y un acontecimiento personal, en el tú más profundo. Es algo único e irrepetible. Por eso no podemos teorizar sobre ella, o no debemos teorizar sobre ella, ya que si lo hacemos podríamos llegar a simplificarla e incluso trivializarla. El mejor camino para conocer el sentido de la llamada es la luz o es a la luz de la palabra. Es la palabra de Dios, la que nutre cada vocación y es en ella donde podemos encontrar respuesta a nuestras dudas. Al contemplar la variedad de vocaciones que aparece en la palabra, pues tenemos la posibilidad de discernir la llamada de Dios y de reconocer esta llamada en nuestra propia persona, en nuestra propia historia. Eso es lo fundamental. Vamos a recorrer caminos intransitables. Vamos a hacer frente a 1000 batallas. Vamos a navegar por mares violentos y a mojarnos en agua helada. Vamos a caminar por calles peligrosas. Vamos a estar cansados, a tener dudas y a sentir miedo. Lo sé, no será fácil, pero nos han invitado a este viaje juntos, con la promesa de que encontraremos nuestro lugar en este mundo. Así que si quieres que nos pongamos en marcha, tienes que buscarme. Porque me encuentro perdido en lo más profundo de tu ser. Y necesito que me alumbres para mostrarte el camino que nos ha tocado emprender. No sabes quién soy, ¿verdad? Te diré que soy una luz inagotable que brilla con fuerza y te ilumina por dentro. Una estrella polar que se esconde en el universo que hay en tu interior. Un destello que en medio de las dudas y la oscuridad te pide a gritos: búscame, porque quiero ser la brújula que te guíe en medio de la tormenta. Búscame, porque quiero ser el viento que impulse tus velas. Búscame, porque juntos estamos llamados a hacer cosas extraordinarias. No soy otra cosa que la pieza que te falta. La mano amiga que espera ser estrechada. El teléfono que suena en una habitación vacía, esperando a que alguien responda. Aquí estoy. Soy ese regalo que no esperas, pero que cambia el rumbo de tu vida. Soy un don, hecho a la medida de cada uno de tus talentos, de cada una de tus aptitudes, de todas tus habilidades. Soy el don que inspira tus inquietudes, tus aspiraciones, tus sueños y curiosidades. Soy a la medida de ti, tanto como tú lo eres de mí. Por eso tienes que buscarme. Porque alguien que te ama me ha dicho que juntos podemos hacer cosas realmente grandes. Búscame, escuchando el silencio, en quienes te rodean, hablando, compartiendo, luchando para cambiar el mundo. Búscame, preguntándote con los ojos cerrados, delante de Él, rezando. Búscame dentro de ti, preguntándole a Él.
¿Para qué estás aquí? Búscame. Soy tu vocación. Probablemente desde pequeño hemos escuchado hablar de la vocación, de lo importante que es tenerla y de que incluso cuanto antes sepamos cuál es, mejor nos irá en la vida, dando por sentado pues que es algo que naturalmente se descubre sin tener necesidad de conflictos ni crisis o incluso sin tener cuestionamientos. Lo que no nos han dicho es que en algunas ocasiones detectar cuál es la vocación, o me permito llamarla de otra manera, la misión que tenemos en la vida, implica atravesar momentos de confusión, de dudas, de incertidumbre y hasta podría llegar a decir de angustia y de enfado. La vocación es la inclinación que podemos tener por cualquier estado, carrera o profesión. Y claramente se relaciona con los deseos, con los anhelos, con los gustos, con los intereses y con las aptitudes. Esto implica descubrir y conocer quién soy, cómo soy y hacia dónde me quiero dirigir. Todo esto se logra tras un proceso complejo y diferente para cada una de las personas. Ya apuntábamos que la vocación es algo personal, único, intransferible, porque cada persona somos irrepetibles. Esta inclinación no es innata, es una construcción interna en la cual van confluyendo diferentes variables. La primera, la historia familiar. La segunda, el entorno sociocultural. Otra, la experiencia educativa y la imagen que tiene cada uno de sí mismo. La vocación es aquello que nos llena, es lo que nos genera satisfacción y bienestar, al punto de sentir que no necesitamos nada, nada más que llegar a este punto, y este punto requiere de un trabajo interno. Un malentendido muy frecuente es que se suele confundir profesión y vocación. Es verdad que no siempre coinciden, pero algunas veces sí. De hecho, para muchos, la profesión o actividad laboral que realizan diariamente no tiene nada que ver con la vocación o algún llamado en especial, sino que es más, por el contrario, algo que se realiza con la finalidad única de tener trabajo, una necesidad que tenemos todos. Hay quienes no saben decir si su profesión es su vocación, si forma parte de su proyecto de vida, si nace de su voz interior. Simplemente dicen que hacen su trabajo y que éste le parece bien. Pero en realidad, la vocación es como tirarte a la piscina en un día caluroso de agosto, sintiéndote completamente libre, absolutamente libre. Si lo has experimentado, si has experimentado esta sensación de felicidad, lo reconoces al instante. Y por consiguiente, no te puede parecer simplemente bien. Por el contrario, cuando encuentras tu vocación, te parece algo magnífico, emocionante, apasionante. Por eso, los que viven su vocación se les nota. Cuando alguien vive de verdad lo de dentro, se le nota. Recordamos que la vocación, que proviene del latín vocare, significa llamar. Como ya hemos dicho, es la inclinación y la preferencia de una persona a una determinada actividad, carrera o estilo de vida.
supone que en principio sea de su gusto, tenga actitudes, que no actitudes, son las características que tiene la persona de manera intrínseca. Pues estas actitudes son las que necesitamos para poder llevarlo a cabo. La vocación se va formando con el transcurso del tiempo, no está dada y va en respuesta a preguntas como ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Quién soy? ¿A dónde quiero llegar? Normalmente, usualmente, desde la niñez, uno ya siente esa atracción. Pero hay muchas formas de vocación, muchos tipos. Encontramos los tipos que podemos distinguir son, por ejemplo, la vocación religiosa, la vocación artística, la vocación profesional. ¿En qué debo fijarme? ¿Cuáles son las variables que me ayudan en esto de la elección? Pues la fundamental, antes que nada, es conservar una sana predisposición emocional en la cual el conformismo no entra en juego. Y sí, en cambio, pues esa ambición y ese deseo que nace del corazón de crecimiento y de no quedarme en lo simple, sino de trascender. Los talentos y las cualidades son elementos necesarios para el desarrollo, el progreso y el logro de los objetivos que tenga. Poder detectar cuáles son nuestras habilidades y nuestras fortalezas, pues es fundamental. No podemos dejar hacer este trabajo. Tenemos que ser buenos en esto y tenemos que profundizar y llegar a conocernos a nosotros mismos. Es un elemento indispensable a la hora de decidir a qué nos queremos dedicar, para qué queremos dar ese gran paso en nuestra vida. Y por último, pero no por eso menos importante, hay que lograr incluir la vocación y el proyecto personal en un proyecto de vida constructivo, en el cual lo social, los otros, estén de alguna manera involucrados y por ende beneficiados con nuestra elección. De tal manera que ésta no deje de ser algo meramente egoísta. Ejemplo de esto pueden ser los médicos que ofrecen sus servicios, su tiempo, su vida. El artista que está brindando su arte a la comunidad. Y el docente enseñando a pensar, a estar. Detectar cuál es la vocación que tenemos requiere un camino, como ya hemos estado diciendo. Es un proceso y un trabajo personal. No podemos olvidar esto. Este trabajo personal hace que nos permita decidir con honestidad quiénes somos, cuál es nuestro deseo y hacia dónde queremos dirigirnos. Para poder trascender, como hemos dicho antes, dejando nuestra propia huella, nuestros aportes, esos aportes constructivos en este mundo. La vocación es una llamada. La vocación significa ser llamado, lo cual implica, por un lado, que estamos escuchando algo. Para ser más precisos, estamos escuchando
a alguien. Y ese alguien es la voz de Dios hablando a nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Cómo podemos aprender a diferenciar entre la búsqueda que todos tenemos en la vida de la llamada de Dios, del sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, para mí personalmente? Dios llama a todo hombre. Primero lo llama a la existencia, a la vida, y luego, sucesivamente, a lo largo de su vida, lo va llamando a tener una mayor relación de amor con Él, para que el hombre pueda tener la plenitud y la felicidad, que desea en lo más hondo de su ser. A cada uno de nosotros nos llama de una forma concreta, de una forma personal, porque nos llama por nuestro nombre, con nuestro nombre y nuestro apellido, con lo bueno y lo malo que tenemos. De este modo, el hombre puede alcanzar la felicidad plena en relación de amor con un Dios que le ama y ayudar a Dios y a otros hombres a que puedan alcanzar esa misma felicidad. Esa vocación puede tener distintas formas, como ya hemos dicho: el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, la consagración como laico, la vida contemplativa. Pero común a todas ellas es que se puede realizar ese proyecto de amor de Dios para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. ¿Cómo podemos incluir a Dios y a la fe en todo esto? Pues nos vamos al Papa. Y el Papa centra sus reflexiones en torno a una realidad básica para todo hombre. La existencia humana es una vocación, es decir, una llamada personal y amorosa de Dios a cada uno a realizarse en la respuesta libre y responsable a su plan de salvación. Lo esencial de una vocación cristiana está en el seguimiento de Jesús. La diferencia está en la radicalidad de ese seguimiento. Lo importante está en la respuesta que demos a esa invitación que Él nos está haciendo. El Señor está a la puerta y te llama. Podemos decir sí o podemos rechazarle. Para seguir a Jesús tenemos, antes que nada, que encontrarnos con Él. Encontrarlo como persona viva, el que con su vida nos invita a seguirle. Siguiendo a Cristo, nos convertimos en signos de la presencia de Dios. Podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo si tengo un granito de fe en la palabra del Señor y el valor de responderle, sea cual fuere su llamada. Puedo cambiar el mundo en el que vivo y puedo tener un papel muy importante en esa realización del plan divino. Si quiero, si opto por esto. Mi esfuerzo, por pequeño que parezca, pueda provocar un cambio de proporciones incalculable. Así, una sola piedra arrojada a un estanque pone en movimiento todo el agua.
Pero hablemos claro. ¿De qué estamos hablando cuando decimos vocación cristiana? Pues cuando decimos vocación cristiana, para no perder de vista la perspectiva desde la que hablamos, es decir, estamos hablando de que la vocación es de todo cristiano. Todo cristiano tiene la vocación en cuanto que es cristiano. Porque es evidente que un cristiano no puede decidir su vocación al margen de su fe, si es coherente consigo mismo. En primer lugar, hay que desechar toda idea que nos haga identificar la palabra vocación solo con sacerdocio y vida religiosa. Estas son unas vocaciones cristianas concretas, unas entre otras, pero cualquier otra vocación debe ser tan cristiana como esta. Es preciso afirmar enseguida que todos tenemos una vocación, todos, porque todos ante Dios somos personas y no somos un rebaño sin más. Dios nos conoce y nos ama a todos y a cada uno personalmente. Cada uno de nosotros somos originales e irrepetibles ante Dios. Nadie ha venido al mundo sin que Dios no le haya llamado desde la eternidad, aunque nosotros podamos ver las complicidades del azar y de la causalidad. Él ve más allá. Entre todos esos puestos de servicios para llevar a cabo el reino de Dios que son precisos poner en marcha, hay uno para mí, uno para ti, uno para cada hombre. Vamos a entender esto bien. Hay un sitio determinado para ti, no solo en el sentido de que Dios tiene la voluntad general para toda la humanidad, sino que tiene la voluntad y el proyecto para cada uno de nosotros. Y para ti también, y para mí. Entonces, si esto es así, es importantísimo preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué estará queriendo de mí? Es fundamental hacerse la pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Dios no crea un mundo y lo echa a rodar desentendiéndose de él. No. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios tiene un proyecto y un designio. Quiere algo, proyecta algo. Quiere que el mundo y el hombre triunfen, que lleguen a la salvación. Y la salvación del hombre y del mundo están, según Dios, en el compromiso del mismo hombre, en la construcción del reino de Dios, en esa lucha por sus valores. El hombre se realiza a sí mismo y llega con la gracia de Dios hasta el final a ser feliz haciendo realidad el reino de Dios, el sueño de Dios. Y claro, para que este reino se vaya construyendo hacen falta muchas cosas. Hace falta poner en juego muchos resortes. En la ejecución del plan, del proyecto de Dios, Dios ha pensado que hay mucho trabajo. Muchos puestos de trabajo para construir y hacer realidad ese reino de Dios. Y esos puestos de trabajo y esa necesidad está en tu plan, en el proyecto que Dios ha pensado para ti. Esa es la vocación.
Por tanto, la vocación no es solamente el buscar, sino que es una llamada de Dios. Una llamada de Dios que me hace participar y colaborar y luchar dentro del proyecto que Él tiene. Todo ese proyecto del reino de Dios se puede resumir, como ya nos dijo Jesús, en una palabra, en un programa: el amor. Y ese plan de Dios se colabora y se participa y se lucha por amor, es decir, dándose, dando la vida, entregándola a Dios y a su reino. ¿Para qué sirve la vida si no es para entregarla por amor? Un amor universal, inmenso. Ya nos lo dijo Jesús: el que guarde su vida egoístamente para sí mismo, para sus proyectos individuales, negándose a entregar su vida a la construcción del reino, ese la pierde, la destruye. Y por el contrario, el que comprende que lo que es realmente válido es dar la vida por Dios y a Dios por su reino, por el amor, aunque parezca que la pierde, no es así, la está ganando. Pero claro, el amor del que habla Jesús no tiene nada que ver con un sentimiento romántico, con una nostalgia afectiva, con algo inoperante. El amor para Jesús es algo muy concreto, muy comprometido, muy real, muy verificable. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y añadió: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el amigo. Jesús era concreto y realista, y podía decir esas cosas porque Él fue el primero en hacerlo. Así lo reconocemos. Él fue el hombre para los demás. No solo dio su vida en la cruz, no la dio sin más, la dio desde un principio y hasta el final. Y nos dijo que no cayéramos en ilusiones. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así nos lo dijo. El amor de Jesús fundamentalmente no se siente, se hace. Hay que hacerlo realidad, hay que vivirlo y hay que practicarlo. Para decirlo con otras palabras, amar para Jesús es servir. El que se queda solo en sentimientos y no sirve, no vale para nada. No vale porque no sirve. El amor que habla y teoriza mucho, pero no da la vida, no es el amor de Jesús. No es el amor cristiano. En principio, está ya claro que la vocación no la podemos plantear en función de mi gusto. La vocación cristiana no es lo que más me gusta, lo que más me va, lo que más me agrada, lo que me es más fácil o incluso lo más atractivo. No está en función de ese gusto, porque él va mezclando otros valores que de hecho hacen la competencia a Dios. Y a Dios ya no sería, en ese caso para mí, el valor fundamental.
Me estaría guiando más bien por mi egoísmo. Estaría doblegando mi vida a los imperativos de la comodidad, de lo que agrada, de lo que es fácil, de lo que es atractivo. En definitiva, de mi gusto, en una palabra. Dios me puede pedir, y lo más normal y frecuente será esto, algo que no me guste realmente. En principio, es ya claro que la vocación no se plantea en función de mi gusto. Lo que más me gusta, lo que más me va, lo que más me agrada, lo que me es más fácil o incluso lo que me es más atractivo. No está en función de ese gusto mi vocación, porque en él van mezclados otros valores que de hecho hacen la competencia a Dios. Y así ya no sería, en ese caso, para mí el valor fundamental. Más bien me estaría guiando por todo lo que me mueve por dentro. En realidad estaría cediendo espacio, pues, a esa necesidad de la comodidad, de lo que me agrada, de lo que me es fácil o incluso de lo que me es atractivo. En una palabra, estaría buscando mi ombligo. Y es que Dios muchas veces no me pide exactamente aquello que más me agrada, sino que en muchas ocasiones me pide algo que me va a costar. Mi vocación, el sueño que Dios tiene para mí, está por encima de eso. Hemos dicho que la llamada de Dios nos invita a amar, a dar la vida, a servir. Esto exige esfuerzo y sacrificio. No es fácil amar de verdad, dar la vida. Y por supuesto no es cómodo ni agradable, ni siquiera rentable. Y en muchas ocasiones no es atractivo. Siempre nos gusta más lo cómodo y lo fácil. O lo que me es rentable, lo que me es atractivo. Siempre habrá, pues, cosas pues que me gusten más que aquello que me está planteando Dios. Porque Dios me llama a algo valioso, y lo que vale cuesta. Eso lo tenemos que tener muy claro. Basta con que pienses que los puestos de más radicalidad exigen un amor más generoso. Y muchas veces renunciar a cosas muy entrañables y muy queridas, que a todos nos gustan, pero que al final nos atan, nos limitan, nos recortan el servicio que se puede hacer. Si el criterio principal para descubrir la propia vocación fuera el gusto, fuera lo más fácil, nadie en su sano juicio optaría por los servicios más radicales, de más entrega, los más generosos, los que terminas dando la vida. Sin embargo, también es verdad que aún estas personas que optan por estos servicios radicales, por ejemplo, la vida religiosa o la vida sacerdotal, y renuncian con dolor en el corazón de tantas cosas, lo hacen en el fondo porque les gusta. Esa forma de servir les atrae, les llena, les hace cambiar radicalmente su vida. Aunque sea real que no nos guste las renuncias que conllevan. No es que sean masoquistas, saben bien lo que dejan y lo que no les gusta, pero por encima está el amor. Se trata de gusto, pero ya en otro sentido. Es un gusto especial, como un sexto sentido. Un sexto sentido en el que las personas que han integrado y han asimilado profundamente
la fe en su personalidad, las que llegan hasta el corazón, pueden hacer vibrar y entusiasmarse ante un servicio radical, a pesar de la cruz y del dolor que en muchas ocasiones encierran. Podríamos decir que es un gusto iluminado por la fe. Es la fe la que actúa en el interior de ese gusto. Con la vocación cristiana, sí, que tiene que ver ese gusto, porque no es sino una forma de vibrar en la fe. La elección vocacional es mucho más que una elección profesional. Plantearse la vocación cristiana es mucho más que elegir una profesión. La profesión, llamémosla carrera, estudio, capacitación, colocación, formación especializada o puesto de trabajo, todo eso es algo mucho más reducido y provisional. Incluso podríamos decir que es más accidental y de menos importancia. La vocación es una opción fundamental. Es la elección de los valores fundamentales por los que quiero dar mi vida. Elección que una vez hecha se cuajará en algo concreto, como puede ser la profesión o la carrera, como puede ser el trabajo, el puesto de servicio concreto. La vocación es fundamental, es profunda. La elección profesional o de un puesto concreto de servicio vendrá después, vendrá como concreción posterior. Para acertar en una elección profesional, puede orientarte, pero no exclusivamente, desde luego, un test de actitud, de las actitudes profesionales. Este test no tiene, sin embargo, la clave para orientarse en tu vocación. No puedes confiar tu vida, tu camino, tu opción fundamental y, lo más importante, tu respuesta a Dios a un test psicológico. La opción vocacional fundamental lo es a un estado de vida, lo cual es mucho más que una profesión concreta. Es la elección más profunda y previa a todas las demás que un hombre puede hacer. Estados de vida fundamentales hay muchos. Vocaciones, una sola y concreta. Pues vamos al lío. Evidentemente, por lo unida que está la vocación a la fe, es un misterio, tal y como es la fe. No puede siempre verse con la claridad que se desea. Es un misterio de la generosidad de la respuesta a Dios. Por ser un misterio y no un problema, no es fácil darle una solución. Es cuestión de fiarse.
Sin embargo, aquí hay una pregunta, que si la respondes con total sinceridad y desprendimiento, iluminada por la fe, te dará siempre la respuesta a aquella otra cuestión fundamental que todo cristiano debe plantearse. ¿Qué quiere Dios de mí? La pregunta te facilitará encontrar la respuesta. Fíjate bien en la pregunta porque no sobra ni una sola palabra, ni se puede cambiar ninguna. La primera palabra, serviré. Si en vez de este verbo pones cualquier otro, la respuesta ya no apunta a tu vocación cristiana. Si te preguntas, ¿dónde ganaré? ¿Dónde me colocaré? ¿Dónde disfrutaré? ¿Dónde tendré más prestigio? Entonces, ya no encuentras tu vocación cristiana, sino cualquier otra cosa. Encontrarás si la mejor colocación, el puesto económicamente rentable, lo que más te gusta, pero ya sabes, de eso no va la vocación cristiana. El verbo servir va como sinónimo específico del verbo amar. Es aquí absolutamente necesario. Lo siguiente, el yo. Es decir, que no se puede hacer la pregunta de forma impersonal. No te debes preguntar ¿dónde se sirve más y mejor? Tú no tienes que ir a donde más y mejor se puede servir, sino a donde tú en concreto, puedes servir más y mejor. No tienen por qué coincidir siempre las dos cosas. Por eso debes tener bien claro que en cierto sentido no hay vocaciones mejores ni peores. Tú debes buscar la mayor y mejor vocación de la que tú seas capaz. Y la mayor y mejor para ti es la tuya, ya que las demás vocaciones no son tu vocación. Otros pueden estar llamados a un servicio diferente al tuyo, más urgente. Aquel al que Dios te llama es el tuyo. Eso no importa cumpliendo tu servicio si haces verdaderamente lo que Dios quiere de ti. El yo de la pregunta es el factor que introduce la posibilidad de respuestas diferentes a una misma pregunta, a la común invitación que Dios nos hace a todos a trabajar en su reino. Si no, todos tendríamos que responder lo mismo y tendríamos la misma vocación. ¿Dónde serviré yo más y mejor? Ese yo implica mi historia personal, mi educación, mi familia, mis circunstancias, mis cualidades, mis defectos, mis posibilidades, mis limitaciones, mis gustos, mis alegrías. Más y mejor, sí, porque hay servicios mayores y menores, mejores o peores, como todos en esta vida. Se podrían poner muchos ejemplos que tú conoces de sobra. Hay tantos tipos de servicios cuantos tipos de necesidades. Hay unas necesidades más urgentes y otras más importantes, más profundas, más necesarias si cabe. Por eso, relativamente a las necesidades, se puede hablar también de servicios más urgentes, más importantes, más profundos, más necesarios que otros. No puedes responder a la pregunta ¿dónde serviré yo más y mejor? Desde la estratosfera o desde el limbo mental. Has de responderla con realismo, con los pies en el suelo, conociendo bien la tierra que pisas. La humanidad con la que estamos embarcados en esta única aventura colectiva, viviendo todas esas necesidades que sufren nuestros hermanos y viendo los variados servicios que se pueden prestar, si tienes fe verdadera, si tienes ganas de encontrar tu vocación cristiana, si eres capaz de elegir el servicio que está destinado para ti. En primer lugar, deberás elegir el estado de vida en general. Después, deberás determinar en qué sitio, de qué manera, con qué especialización, con qué estudios, con qué preparación concreta. ¿Una vocación de entrega radical? Para ello se precisa una cosa, para estar seguro de que buscas la voluntad de Dios y solo la voluntad de Dios sobre tu vida, para estar seguro de que lo buscas a Él y no te buscas a ti mismo,
para estar seguro de que no pones consciente o inconscientemente ninguna traba verdadera a tu vocación. Es preciso que antes de elegir concretamente provoques dentro de ti una actitud entera de disponibilidad ante Él. Necesitas afirmar y reafirmar y confirmar necesariamente y sinceramente que estás dispuesto a darlo todo, a ese camino que todavía no sabes cuál es. Necesitas llegar a poder decirle a Dios con el corazón en la mano que nada te importa tanto como su voluntad, que no te interesa ni ser rico ni ser pobre, que no te importa ser ingeniero o ser barrendero, que estás dispuesto a casarte y a renunciar al matrimonio, que te da igual desempeñar un servicio brillante y arriesgado como un servicio humilde y callado, que todo te da igual, que a todo eres indiferente, con tal de asegurarte que estás construyendo con tu vida el reino de Dios. Con tal de dar tu vida sin regatear lo más mínimo en el puesto en el que Dios y los hombres te necesitan. Con todo lo dicho, tienes todos los presupuestos necesarios para hacer una opción vocacional consciente y cristianamente. Pero ya sabes que la opción vocacional es una opción tan concreta y tan seria que está en juego nuestra propia persona. Es tan serio que nos jugamos a nosotros mismos. Suele ocurrirnos a todos los que tomamos una opción así, aun cuando decimos que queremos optar honestamente por seguir los pasos de Jesús con unos criterios éticos de generosidad, que tendemos a manipular nuestra opción para inclinarla al lado que más nos gusta, para salirnos con la nuestra. La opción vocacional es demasiado grave y comprometedora para no sentir o no ser consciente o incluso ser inconsciente a la tentación del miedo o de nuestros propios intereses por nuestros gustos. Puede ser que a la hora de hacer tu opción vocacional a ti también te ocurra esto, consciente o inconscientemente. O sea, incluso, aunque te parezca honradamente, que no quieres manipular tu opción. Y sería una pena, porque significaría que después de todo, tu esfuerzo no habrá dado verdaderamente con la voluntad de Dios. Con tu vocación es preciso superar este riesgo, es decir, antes de elegir necesitas algo así como firmarle a Dios un cheque en blanco, para dejarle en libertad de que Él te pida lo que Él quiera, todo lo que necesite, aunque te deje sin nada, aunque después de todo estés vacío de todo lo material y lleno del amor de Dios, ese amor que mueve fronteras, ese amor que nos hace libres, ese amor que nos cambia por dentro. Venga, otra vez. Y para ir terminando esta formación sobre la vocación, qué mejor que hacerlo de la mano de las personas que son testigos de ese plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Esas personas que intentan hacer realidad el sueño de Dios en su vida. Mi vocación es ser feliz. Mi vocación es ayudar a las personas que lo necesitan, intentando hacer llegar a Jesús a todo el mundo, y en concreto lo que me hace más feliz es con los jóvenes y con los niños. Mi vocación es hacer feliz a los demás. Bueno, pues nada, mi vocación evidentemente es pues, educar a los niños, ¿no? Y hacer que todo el mundo pues trabaje por el reino de Dios. Mi vocación es acompañar.